Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que, esto sí que se viene fuerte. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, dejando a todos con la boca abierta y generando debates acalorados: el escándalo, los detalles bomba, las revelaciones más impactantes. Todo alrededor de la supuesta boda de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar a fondo esta historia que nos tiene a todos pegados a la pantalla, o más bien, a nuestros dispositivos. Ya saben que aquí en el canal amamos el chisme, las noticias de farándula, y por supuesto, todo lo que tenga que ver con el fascinante mundo de las novelas turcas. ¿Y qué mejor que hablar de dos de las estrellas más queridas y seguidas a nivel mundial? Can Yaman, el galán turco por excelencia, con esa mirada que derrite a cualquiera, ese porte, esa personalidad, simplemente irresistible. Y de Mehmet Özdemir, una de las actrices más talentosas, carismáticas y radiantes de la escena turca. Son la pareja perfecta. O bueno, al menos así lo era en la pantalla y por supuesto, en los sueños de muchísimos fans alrededor del mundo. Así que prepárense para un viaje lleno de sorpresas, rumores, desmentidos, especulaciones, y por supuesto, muchísima información. Vamos a analizar todo lo que se ha dicho, las pruebas, las especulaciones que han circulado, y sobre todo, vamos a intentar descubrir qué hay de verdad en esta historia de amor y boda. ¿Están listos? Porque yo sí. Prepárense para descubrir la verdad, o al menos, lo más cerca que podamos llegar a ella. Pero antes de empezar con el torbellino informativo, no puedo dejar de pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias, los chismes más jugosos, y todo lo que necesitan saber del maravilloso y a veces enrevesado mundo de las novelas turcas. No se lo pierdan. Y ahora, a darle. Que el chisme comience. Regreso al pasado, el origen del rumor ***. Bueno, para empezar, retrocedamos un poco en el tiempo como en un buen drama turco. Necesitamos contextualizar la historia para comprenderla en toda su magnitud. Vamos a revivir la época dorada de Erkencikus, la serie que literalmente unió a Can Yaman y de Mehmet Özdemir en la pantalla y, aparentemente, también fuera de ella. Esta serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó a audiencias de todo el mundo, gracias a su cautivadora historia y, por supuesto, a la química explosiva entre sus protagonistas. La química entre Can Yaman y de Mehmet Özdemir era innegable. Era de esas cosas que se notan, que se sienten, que te hacen creer en el amor a primera vista, incluso aunque solo sea ficción. Sus miradas cómplices, sus gestos sutiles pero significativos, la forma en que se complementaban en cada escena, todo era perfecto. Cada encuentro, cada diálogo, cada roce, todo parecía estar impregnado de una conexión especial, de una complicidad que iba más allá de la actuación. Los fans, por supuesto, enloquecieron. La serie se convirtió en un fenómeno global y con ella, la adoración por Can y Demet se multiplicó exponencialmente. Empezaron a fantasear, como es natural, con que esta historia de amor traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, montajes y ediciones de Can y Demet juntos. Los hashtags se multiplicaron, las tendencias se dispararon y empezaron a llamarlos la pareja perfecta, el OTP de sus sueños. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza y velocidad. Los foros de discusión se encendían con teorías, los comentarios en las publicaciones se llenaban de especulaciones, y las cuentas de fans se dedicaban a analizar cada detalle, cada foto, cada movimiento de los actores en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. La expectación era palpable, el entusiasmo desbordante. ¿Y qué pasó? Pues al parecer, esos rumores no eran del todo infundados. La maquinaria del chisme comenzó a funcionar a toda velocidad, alimentada por la propia narrativa de la serie y la evidente conexión entre los actores. Se filtraron fotos de ellos juntos fuera del set, en situaciones más íntimas, digamos. Se les vio cenando en restaurantes románticos, paseando por las calles tomados de la mano, e incluso compartiendo momentos que sugerían algo más que una simple amistad profesional. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas y con la sed de audiencia que los caracteriza,
se hicieron eco de la noticia y la expectativa creció exponencialmente. Todos querían saber, ¿están juntos Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Son novios? ¿Es acaso el inicio de un romance de cuento de hadas? Los paparazzi, con sus teleobjetivos y su afán de capturar la primicia, se convirtieron en los cazadores de la historia, persiguiendo a los actores por todas partes, intentando obtener la foto que lo confirmara todo, el beso que sellara el romance. La presión mediática se intensificó y con ella, la intriga y la especulación. *** El boom, boda a la vista, ***. Y entonces, boom. Llegó el rumor que lo cambió todo, el que puso patas arriba el mundo de los fans y de la farándula. Se iban a casar. La noticia bomba que todos esperaban y que al mismo tiempo, parecía demasiado buena para ser verdad. Imagínense la locura que se desató. Las redes sociales explotaron, literalmente. Los hashtags se multiplicaron hasta el infinito, las tendencias se dispararon a la velocidad de la luz. Los fans estaban extasiados, eufóricos, desbordados de alegría. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja perfecta en el altar. Era el sueño hecho realidad. La fantasía hecha realidad. Los foros de discusión, los grupos de fans, las cuentas de redes sociales, todos se inundaron de mensajes de felicitación, de emoción, de celebración. Los fans organizaron maratones de la serie, compartieron sus momentos favoritos, y crearon montajes y vídeos especiales para homenajear a la pareja. Era una explosión de amor y felicidad colectiva. Se comenzaron a diseñar vestidos de novia imaginarios para Demet, se especulaba sobre el lugar de la ceremonia, sobre el estilo de la boda. Los fans se convirtieron en diseñadores, decoradores, organizadores de bodas, creando sus propias versiones del evento soñado. La creatividad no tenía límites. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad es mucho más compleja, y en este caso, mucho más turbia. Los rumores sobre la boda comenzaron a circular con fuerza, impulsados por la emoción de los fans y por la sed de noticias de los medios. Sin embargo, no hubo confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Eso, por supuesto, no impidió que la gente especulara y creara sus propias teorías, muchas de ellas basadas en la esperanza y el deseo más que en la evidencia. Se hablaba de una ceremonia secreta, de una boda improvisada en un lugar paradisíaco, de una promesa de amor eterno sellada lejos de las cámaras y del ojo público. Se especulaba sobre la fecha, el lugar, los invitados, todo era un misterio, una incógnita que alimentaba la curiosidad y la imaginación de los fans. *** Las pruebas y las conjeturas ***. Pero, ¿qué pruebas había? ¿Qué elementos concretos sustentaban esta historia? Bueno, aquí es donde la narrativa se vuelve un poco difusa. Las pruebas eran escasas, fragmentadas y muchas veces interpretables. Fotos algunas fotos de Can y Demet juntos, fuera del set, fueron analizadas al detalle. Se especulaba sobre el significado de sus miradas, sus gestos, la cercanía física. ¿Eran simples amigos o algo más? La interpretación dependía de la perspectiva de cada uno. Comentarios en redes sociales se analizaron minuciosamente los comentarios que intercambiaban en las redes sociales, buscando pistas sutiles, guiños, señales de afecto. Cada me gusta, cada emoji, cada respuesta se convertía en un indicio de un posible romance. La pasión de los fans seamos honestos, muchas veces los fans son los que impulsan este tipo de historias, creando sus propias narrativas y alimentando los rumores. La pasión, el entusiasmo y el deseo de ver a sus ídolos juntos pueden nublar el juicio y llevar a la interpretación errónea de la realidad. Los fans, en su afán de crear un final feliz, pueden llegar a construir una historia que no siempre coincide con la verdad. Supuestas fuentes cercanas comenzaron a circular rumores sobre fuentes cercanas a los actores que supuestamente confirmaban la relación y los preparativos de la boda. Sin embargo, estas fuentes, por lo general, eran anónimas y su credibilidad era dudosa. Luego comenzaron a surgir los detalles bomba. Se hablaba de una lista de invitados filtrada, de un vestido de novia espectacular diseñado por un famoso diseñador turco, de una luna de miel en un lugar exótico y secreto, probablemente en una isla paradisíaca. Todo era muy misterioso, muy intrigante y muy sospechoso. ¿Por qué? ¿Dónde estaban las pruebas concretas? ¿Dónde estaban las fotos oficiales?
¿Dónde estaban las declaraciones de los protagonistas? La especulación era la norma y la falta de pruebas alimentaba la incertidumbre. Asterisco asterisco la negación y las dudas asterisco asterisco. Aquí es donde la historia se vuelve un poco más turbia y compleja. Empezaron a aparecer los desmentidos, las declaraciones que intentaban poner fin a los rumores. Can Yaman y Demet Özdemir negaron cualquier relación sentimental, afirmando que solo eran amigos y compañeros de trabajo, y que su relación se basaba en el respeto y la admiración mutua. Las fotos que se habían filtrado, según ellos, eran simplemente momentos compartidos durante el rodaje de la serie o encuentros casuales. Y claro, la negación por parte de los protagonistas fue un balde de agua fría para muchos fans. La esperanza, el entusiasmo, la emoción, todo se vino abajo de golpe. La decepción se hizo presente y algunos fans se sintieron traicionados. Pero, ¿qué pasó entonces con los rumores de la boda? Bueno, ahí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura, de la interpretación subjetiva y de las teorías conspirativas. La negación, en muchos casos, no hizo más que alimentar la llama de la especulación. Algunos medios de comunicación, y por supuesto los fans más apasionados y románticos, se negaron a creer en la negación. Argumentaban que Can Yaman y Demet Özdemir estaban tratando de ocultar su relación por motivos de privacidad, o por cuestiones contractuales, o simplemente para evitar la presión mediática, que como ya hemos visto, era abrumadora. Hay miles de razones posibles. La industria del entretenimiento con su juego de luces y sombras, a veces obliga a los actores a mantener ciertas relaciones en secreto, ya sea por estrategia de marketing, por acuerdos comerciales, o simplemente por proteger su vida personal. Además se filtraron supuestas conversaciones privadas, mensajes de texto y llamadas telefónicas que, supuestamente, confirmaban la relación y los preparativos de la boda. Pero claro, estos documentos no pudieron ser verificados y, por lo tanto, su veracidad es más que dudosa. La manipulación de la información es algo común en el mundo del espectáculo, y muchas veces, los medios de comunicación o los individuos sin escrúpulos utilizan la falsificación y la invención para generar sensacionalismo y atraer la atención del público. Y para añadir más leña al fuego, comenzaron a surgir rumores sobre terceras personas involucradas. Se hablaba de supuestas parejas sentimentales de ambos actores, lo que complicaba aún más la situación. ¿Quién era el verdadero amor de Can Yaman? ¿Quién era el verdadero amor de Demet Özdemir? ¿Quién era la persona con la que iban a compartir sus vidas? Nadie lo sabía con certeza. La confusión y la incertidumbre se apoderaron de la situación. Asterisco asterisco análisis y conclusiones, mito o realidad asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hubo realmente una boda secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Se casaron y lo mantuvieron en secreto? La verdad, amigos, es que probablemente no. La evidencia es escasa, las pruebas son débiles, y las negaciones de los protagonistas son contundentes. Si bien es innegable que existió una gran química entre ellos, y que hubo momentos en los que parecieron estar más que amigos, la falta de pruebas concretas y las constantes negaciones de ambos actores sugieren que la historia de amor y boda fue, en gran medida, una creación de los fans, de la industria del entretenimiento, y de algunos medios de comunicación que buscaban generar atención y aumentar su audiencia. Es importante recordar que el mundo de la farándula es un territorio complejo y a menudo engañoso. La realidad y la ficción se mezclan y la verdad puede ser difícil de discernir. Los actores son profesionales que saben cómo interpretar un papel, y a veces, ese papel incluye mantener su vida personal en secreto. Pero, eso no significa que la historia no sea interesante. Al contrario, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de la pasión y el entusiasmo que generan las novelas turcas, y del poder que tienen los fans para crear y alimentar sus propias fantasías. Es un ejemplo de cómo la conexión entre dos actores puede trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno social. Lo que sí sabemos es que independientemente de si hubo o no una boda, Can Yaman y Demet Özdemir son dos grandes profesionales con mucho talento. Y a pesar de todos los rumores y especulaciones, ambos han seguido adelante con sus carreras, protagonizando nuevas series y conquistando a sus fans en todo el mundo. Han demostrado su valía como actores y han seguido creciendo profesionalmente, dejando atrás los rumores y las especulaciones. En última instancia, la verdad sobre la supuesta boda de Can Yaman y Demet Özdemir queda en el terreno de la especulación.
No podemos afirmar ni negar categóricamente que se hayan casado en secreto, pero la evidencia sugiere que no fue así. Así que, ¿qué podemos concluir? Que la historia de la supuesta boda de Can Yaman y de Method Demir es, en gran medida, un mito, una leyenda. Una historia que nos demuestra el poder de la imaginación, la pasión de los fans y la capacidad de la farándula para crear y alimentar sus propias narrativas. Y que aunque no se casaron, siempre nos quedará el recuerdo de su química en la pantalla y la esperanza de que, tal vez, algún día, nos sorprendan con una verdadera historia de amor. Asterisco asterisco la vida después del rumor, el presente de Can y de Met asterisco asterisco. Pero, ¿qué ha sido de Can Yaman y de Method Demir después de la vorágine de rumores y especulaciones? Ambos actores han seguido adelante con sus carreras, demostrando su profesionalismo y su talento. Han demostrado que son capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus vidas, tanto profesionales como personales. Asterisco 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 Can Yaman asterisco asterisco. Can Yaman ha continuado cosechando éxitos en su carrera, protagonizando nuevas series tanto en Turquía como en otros países, especialmente Italia, donde ha ganado gran popularidad. Ha demostrado su versatilidad como actor, explorando diferentes géneros y personajes. Ha mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida personal, pero ha seguido siendo un ícono de la moda y un objeto de deseo para muchas fans. Actualmente se encuentra trabajando en nuevos proyectos y sigue cosechando éxitos en su carrera internacional. Asterisco 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 de Method Demir asterisco asterisco. De Method Demir, por su parte, también ha seguido consolidando su carrera como actriz. Ha protagonizado nuevas series que han tenido un gran éxito, y ha demostrado su talento para interpretar personajes complejos y emocionantes. Ha continuado trabajando con importantes marcas, y ha mantenido una actitud positiva y profesional frente a los rumores y las especulaciones. Recientemente se ha casado con un actor turco y ha demostrado que es capaz de encontrar la felicidad en su vida personal. Ambos actores han demostrado su profesionalismo, su talento y su capacidad para superar los desafíos de la industria del entretenimiento. Han demostrado que son capaces de construir carreras sólidas y de mantener una imagen pública positiva, a pesar de los rumores y las especulaciones. Asterisco asterisco el legado de Erkenci y la química entre Can y Demet asterisco asterisco. A pesar de todo, la química entre Can Yaman y de Method Demir en Erkenci sigue siendo un tema de conversación y un motivo de nostalgia para muchos fans. La serie dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores, y la pareja protagonista se convirtió en un icono de la televisión turca. La serie demostró el poder de las novelas turcas para conquistar a audiencias de todo el mundo, y la capacidad de los actores para crear personajes memorables y emocionantes. Erkenci sigue siendo un referente de las comedias románticas turcas, y la química entre Can y Demet sigue siendo un tema de admiración y debate. El legado de la serie y la conexión entre los actores siguen vivos en el corazón de los fans, y la esperanza de verlos juntos de nuevo en algún proyecto sigue latente. Aunque la supuesta boda fue solo un rumor, la historia de Can Yaman y de Method Demir en Erkenci sigue siendo un ejemplo de la magia de la televisión y del poder de los sueños. Asterisco asterisco conclusión y agradecimiento asterisco asterisco. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de los rumores y las especulaciones sobre la supuesta boda de Can Yaman y de Method Demir. Hemos analizado todos los detalles, hemos investigado las pruebas, y al final, hemos sacado nuestras propias conclusiones. Hemos desenterrado la historia, analizado sus detalles, y al final, hemos intentado dar nuestra propia versión de los hechos. Quiero agradecerles, como siempre, por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado informativo, entretenido, y sobre todo, que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las novelas turcas y de la farándula internacional. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que hubo algo más entre Can Yaman y de Method Demir? ¿Creen que se casaron en secreto y lo mantuvieron así? ¿Qué opinan de la historia? ¿Creen que es solo una creación de los fans o que hay algo más detrás? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, cuáles son sus opiniones, cuáles son sus teorías. Y por supuesto, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ya saben, aquí siempre encontrarán las últimas noticias,
los chismes más jugosos, y todo lo que necesitan saber del mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, a seguir disfrutando del mundo de las novelas turcas. Hasta la próxima.